Qué bueno es estar en la casa del Señor. No hay lugar más hermoso que estar en la casa del Señor y regocijarnos con los triunfos de cada uno de nuestros hermanos. Sus vivencias testifican lo que Dios hace en la vida del hombre y de la mujer que decide someterse a Él. Y yo desde que llegué esta mañana, amado, tengo una expectación en el espíritu de que Dios algo distinto va a hacer en el día de hoy. Hay gente que va a la casa del Señor por costumbre, por hábito. Y se levanta de la misma forma en que se acostó, se levantó, se vistió y voy al compromiso que tengo. El cristiano verdadero que ha reconocido la granditud de eso que ha recibido de parte del Señor, se levanta con una expectativa de que algo Dios va a hacer esta mañana, que va a provocar en mí un sentido de urgencia de vivir para Él, con Él y tener amoríos todos los días. Y la expectativa en esta mañana, amado, es que podamos entender que hay un mensaje que ha sido grabado en mi corazón con el único propósito de que sea delivered, o sea, enviado a gente madura en el espíritu y que pueda entender lo que Dios quiere hablarlo en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Y posiblemente mi estilo o mi manera de presentar el evangelio sea un poco más fogosa, pudiéramos decir. Y es que, amado, dentro del transcurso de mi crecer dentro del evangelio, que comenzó cuando era un niño y corría entre las bancas de la iglesia, y cuando me cansaba me quedaba dormido, y muchas veces cuando corría mucho me regañaban también los pastores y me daban el cocotazo, como decían ellos, para que uno estuviera quieto. Aprendí yo no solamente a glorificar al Señor a través de las alabanzas, sino también a glorificarlo a través de reconocer que eres todo en mi vida y que no hay nada que fuera de Él. Todo está dentro del núcleo que Cristo nos ha dado a través de la bendición de redención en la cruz del Calvario. Y yo quiero que vayamos por un momento a las Escrituras. Y voy a estar hablando de un tema bastante particular que mucha gente ha olvidado, pero a mí me gusta llevar la palabra dentro de un contexto en el cual nos ayude a crecer y seamos educados en algunas áreas de nuestra vida. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos y voy a estar tratando el tema, oh gloria al Señor, no somos de los que retrocedemos. Dígale que está a su lado, yo no voy a retroceder. Oh gloria al Señor. Hebreos capítulo 10. Y vamos a estar mirando las Escrituras en varios versículos. Así que mantenga su Biblia abierta. Y vamos primero a Hebreos capítulo 10, verso 32, 39. Más adelante vamos a tratar Hebreos 11 y Hebreos 12. Pero quiero primero ir a Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39. Alabamos al Señor. 32 al 39. Dice de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvéis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando nosotros vamos a la carta de los Hebreos, nos percatamos de que está hablándole a esta iglesia del siglo I. Unos hermanos judíos que habrían reconocido a Cristo como el Señor.
y se había desatado una grande persecución hacia ellos. Estaban siendo encarcelados, estaban siendo juzgados y señalados. Había una grande contienda en la vida de cada uno de estos hermanos. Y la carta va dirigida a ellos para traerle un sentido de esperanza. Pero utiliza el griego antiguo, uno de los lenguajes más sobresalientes dentro de esta carta, y empieza a hablarle dentro de lo que ellos conocían y de la tipología y de la vivencia que el pueblo judío había tenido. Y utiliza simbologías en referencia al tabernáculo y algunos otros elementos. Y al final vamos a ver que lo que quería decirle él es que el nuevo pacto o lo nuevo que estamos viviendo en Cristo es mejor que todo aquello que sencillamente era una sombra de lo que había de venir. Alabado sea el Señor. Y traigo temas como este, amado, porque a través del crecimiento y expansión del evangelio en Puerto Rico, hubo un tiempo en que había mucho espíritu, alabado sea el Señor, mucha manifestación, y de golpe cesó la manifestación para empezar a ver un crecimiento en conocimiento. Y ese conocimiento provocó de alguna forma que se perdiera la esencia original que se había dado cuando Cristo mismo vino a la tierra y demostró autoridad, poder y denuedo, que luego fue enviado a nosotros a través del poder del Espíritu Santo, cuando le dijo allí en el aposento alto: quédense ahí, estén quietos, porque yo enviaré de mí mismo al Consolador. Entonces, ¿qué ha ocurrido, amado? Que sea diversidad, mucha diversión. Y me perdonan el español, yo hablo más inglés, así que estoy un poquito tratando de pensar en español, pero se me hace difícil. Y luego vemos cómo se ha esparcido bastante la teología y distintas formas de ver el evangelio, y se cogió al Espíritu y por un momento dado se le dijo: échate hacia un lado, porque ahora se va a manifestar el conocimiento, que no es malo, porque no lo estoy diciendo, es bueno, pero tiene que haber una combinación de ambos, porque no podemos dejar al Espíritu fuera de la ecuación, porque si no somos címbalo que retiñe, solamente hacemos ruido, pero no provocamos una acción afirmativa de cambio y de transformación en aquel que nos está escuchando. Alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto, por ahí se habla de muchas teologías, la teología de la liberación, pero la más que me preocupa es la teología que se está viviendo últimamente. Y hay una teología psicológica. Alabado sea el Señor. Mira, amado, ¿usted cree que Cristo murió para que usted y yo seamos mejor personas? Pues déjeme decirle que eso usted lo logra tomando un curso de superación personal. Si usted entiende que está sirviendo al Señor hoy porque quiere ser mejor esposo, porque quiere ser mejor mamá, porque quiere ser mejor de lo que era antes, déjeme decirle, amado, que hasta un ateo se coge unos cuantos cursos y va a psicólogo y empieza a cambiar conducta. Yo no sé si estamos aquí. El problema es que hemos creído, amado, que el evangelio es una filosofía de superación personal. Yo lo voy a repetir. Hemos creído que el evangelio es una filosofía de superación personal. Pero la Biblia dice que el evangelio no lo es. Claramente dice que el evangelio es poder de Dios. Locura para aquellos que nos creen y se pierden. Pero para nosotros que hemos creído es poder de Dios. Es la manifestación del reino sobre nosotros. Lo que produce que seamos mejores personas no es ningún tipo de psicología. Es que nos sometemos a la palabra del Señor. Y eso provoca que los frutos del Espíritu sean manifiestos en usted y en mí. Oh, gloria a Dios. El problema es ese, amado. Si usted quiere vivir a la altura de la herencia que ha recibido, déjeme decirle que ningún psicólogo lo va a ayudar en eso. Usted lo que necesita es un nuevo corazón.
Tenemos que tener un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, aleluya. Porque estamos dentro de un nuevo pacto y dentro de ese pacto hay mejores promesas, hay mayor esperanza. La Biblia no dice que los que están en Cristo están rehabilitados, no. La Biblia dice que los que están en Cristo, nueva criatura son. Por lo tanto, juntamente con Cristo estamos crucificados. Tenemos que morir, amados. Hay gente que le quiere servir al Señor, pero no quieren morir a ellos mismos. Quieren servirle al Señor a mi manera, a mi estilo. A como se me haga más cómodo. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que entender que a la carne, al pecado, no se le pasan masajes. Por eso tenemos muchas veces personas que viven frustrados con ellos mismos, porque no han entendido que la clave es morir. Nos encanta citar el texto bíblico, juntamente con Cristo yo he sido crucificado. ¿En serio? Juntamente con Cristo, pero no, queremos vivir nosotros y que Cristo se... Mira, amado, cuando usted hace esa expresión, usted está haciendo una afirmación celestial en el cual usted dice, me quito yo, dejo de ser yo para que sea Cristo el que vive en mí. Por eso, por ahí mientras está la filosofía que mueve emociones y que hace a la gente sentir bien por espacio de un tiempo, pero cuando sale por las puertas de la iglesia no ha producido ningún cambio. Hay que hablar, amados, de que eso no puede continuar ni permear dentro del cristiano. Alabado sea el Señor. Hay que predicar del pecado. Hay que predicar de lo que está mal. No podemos seguir tratando de hacer a la gente que se quede dentro de las congregaciones trayendo un mensaje light, liviano. No. Hay que predicar palabra de Dios. Porque, amado, yo quiero que usted entienda que con todo lo que nosotros tratemos para ser mejor persona, el pecado es más sutil. El pecado es más sutil, es más inteligente. Por eso cuando Pablo fue a la iglesia de Corintios, él no fue con una campaña de superación personal, ni fue allí con mucho estruendo de filosofía. Dice la palabra del Señor que Pablo fue predicando ¿a quién? A Cristo y a un Cristo resucitado. Y cuando llegó allí, mira el impacto que hizo en aquellas congregaciones. Cuando yo escucho a la gente que habla, bueno, estoy tratando de dejar de pecar, sí, poco a poco. Yo me preocupo, amado, porque el tratar es un arma de doble filo. Otros dicen, bueno, estoy aquí peleando, pues, vamos a ver qué pasa. Pero yo le pregunto, hermano, ¿pero usted está peleando con quién? Si la Biblia dice claramente que el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Y segunda de Pedro dice que le fueron quitadas las llaves del Hades. Lo que quiere decir es que no hay poder ninguno que él pueda ejercer. Oh, gloria al Señor. Pero solamente la gente entendida en la palabra de Dios puede mirar estas cosas. Yo quiero que usted entienda que el mayor enemigo de usted no es el diablo. Su mayor enemigo es usted. ¿O no le dijo a Pablo? ¿Qué fue lo que no le dijo a Timoteo? ¿Qué le dijo a Timoteo? Cuídate de quién, de ti mismo y de la doctrina que predica. No le digo cuídate de otro, no, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predica. O sea que le estaba diciendo, en el mundo que estás viviendo, cuídate de no mezclar la filosofía del mundo con lo que es de Dios. Cuídate de no mezclar lo que está ocurriendo y estás viendo con lo que te he enseñado y ha sido delegado a usted. Nosotros tenemos la autoridad de predicar un evangelio limpio, profundo, que transforme, que liberte. Un evangelio que no necesita de muletas ni de nada que le sostenga. El evangelio que usted y yo predicamos costó un precio en la cruz del Calvario. Costó sangre, sacrificio. Y por lo tanto, usted hemos sido herederos de un evangelio que no le falta nada, que es completo. Y en él estamos completos también.
Oh, gloria al Señor. Si seguimos pensando en todos los eruditos que salen por ahí y creyendo todo lo que dicen, nos vamos a morir espiritualmente, ¿sabes? Los que somos pastores sabemos lo que se sufre en educar y levantar a 2 o 3 en el nombre del Señor. Y mientras en la casa se predica palabra de Dios, a los 5 minutos estamos en el carro escuchando en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas a otro que no nos conoce, que no es el que dobla rodillas por nosotros constantemente, que no es el que cuida nuestra vida espiritual. Y le hacemos más caso, nos movemos con él, pensamos que es el que tiene la verdad, mientras hemos ido muriendo poco a poco, porque el alimento real nos lo están dando en la casa. Si se lo va a dar a Cristo, dáselo fuerte, a mí no. Y cuando yo veo todas estas cosas, amado, no me queda otro remedio que ir y llorar delante de la presencia del Señor y pedir misericordia por las cosas que uno ve y que ocurren. Oh, gloria al Señor. Hay que mantener la verdad como columna de la iglesia. Y yo estoy seguro, amado, que de aquí saldrán cristianos no rehabilitados. Yo no quiero que salgan de aquí ni la pastora, ni los pastores quieren que salga de aquí gente rehabilitada. Nosotros queremos que de aquí salgan gente y hijos entendidos, que sepan capaz de manejar la herencia que se nos ha dado. Oh, gloria al Señor. La iglesia no fue establecida para que usted sea mejor persona. La vida fue establecida para que nosotros podamos vivir muertos. Y la gente pregunta, ¿cómo puede alguien morir? A Nicodemo le dijo, ¿sabes qué? Todas esas cosas que tú dices están bonitas, pero es necesario que tú nazcas de nuevo. Y yo, imposible, ¿cómo entraré al vientre de mi madre otra vez? Es que tú no estás entendiendo. Porque es que lo que nace de la carne, carne es. Mas lo que nace del Espíritu, Espíritu es, aleluya. Y nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en el Espíritu. Y el Espíritu nos permite entonces reconocer las cosas que pertenecen al reino y accionar lo que tenemos que accionar para que seamos productivos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio psicológico, el evangelio de amasar las emociones. Eso es lo que tenemos por ahí en muchos lugares. Estamos en busca de evangelistas que tengan fuego. Y lo digo, amado, porque he ido a muchas iglesias, he tenido el privilegio. Y usted ve que cuando uno llega, ellos tienen la expectativa de que usted traiga fuego y buscan y que el fuego esté en usted. Alabado sea el nombre del Señor y que el fuego se le meta dentro de ellos porque el evangelista llegó. Y no han entendido que el fuego de Dios está dentro de ellos. El libro de Juan dice claramente que el Espíritu de Dios ya no solamente estará sobre vosotros, sino que de ahora, una vez que usted reconoció, vive en vosotros. El Espíritu de Dios está aquí, amado. Oh, gloria al Señor. El fuego está dentro de usted. O no le decía, ¿sabe qué? Avive el fuego que está en ti. Es hora de que usted y yo avivemos el fuego dentro de nosotros, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mi misión, amado, en esta mañana no es que yo lo lleve a adaptarse a las cosas de afuera. Lo que queremos es que esta mañana seamos capaces todos de libertarnos de la mentalidad de la tierra, de libertarnos de los patrones de pensamientos incorrectos. Y que nos lleve esta experiencia a vivir en el orden de Dios. Todos los días hay que reajustarnos, todos los días hay que buscar las áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser tratadas, que necesitan ser ajustadas al orden de Dios.
Por eso el Señor en su palabra establece que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando de día en día hasta la perfección en Cristo. Eso quiere decir, amado, que no podemos dormir o descansar en una sola experiencia cultica, sino que todos los días tenemos que mirarnos en el reflejo de las Escrituras y de lo que Cristo vivió y decidir modificar, cambiar, remover aquellas cosas que no nos permiten llegar al nivel de relación que tenemos con el Señor. Elimínelas, amado. Si hay algo que le estorba, sáquelo, remuévalo. Gloria al Señor. No hay forma de hacerlo si no es usted. ¿Ha escuchado usted por ahí mucha gente orando que dice: Padre, quítame todo, Padre? Pero que hay cosas que usted metió. Esto le molesta a muchos cristianos conservadores. Porque es que todo, Espíritu, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero es que hay cosas que yo introduje en mi vida que no fue el Señor. Me corresponde a mí tomar decisiones en cuanto a eso y decidir: muero al pecado y vivo para Cristo. Qué fácil es así, ¿ah? Sería un evangelio muy fácil. Oh, gloria al Señor. Y vemos que le habla en esta carta de cosas que ellos han podido vivir. Pero cuando nos habla a nosotros, en el verso 11 dice, capítulo 11 dice: es pues la certeza de lo que se espera. Cuando vamos al capítulo 11, amado, lo que quiere decir es que estas personas lograron ver con sus ojos muchas de estas imágenes. Llegaron a ver el tabernáculo, pudieron ver los inciensos, tuvieron visión de todo esto. Y cuando habla de la fe, lo que nos está diciendo es, gloria al Señor, que nosotros creemos en aquello que no hemos visto, pero tenemos certeza de que sí existe. Eso es como locura. Oh, gloria al Señor. Pero no se ven por una razón. Porque si la pudiéramos ver, entonces jamás entenderíamos cuál es la sustancia de nuestra fe. Si lográramos verlo, jamás entenderíamos cuál es la sustancia de nuestra fe. Así que de una manera impresionante, en la carta de los Hebreos empieza a hacerle una descripción de cuáles eran las cosas que ellos ahora tenían, pero que no se veían que estaban en Cristo. Y esta carta sigue hablando de muchos simbolismos y hace una descripción maravillosa de Cristo. Dice que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a Josué. Y dice que Cristo es superior al sumo sacerdote, haciendo referencia también a Melquisedec, al cual le fueron llevados los diezmos. Y sabemos que Melquisedec es tipología de sacerdote y de Cristo, aleluya, y de rey. Por lo tanto, en el capítulo 11 le dice que Cristo es superior a la fe de los antiguos. Y esto lo dice porque todos estos hombres amados que fueron mencionados tuvieron una promesa y vivieron su vida basada en la promesa que les fue dada. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos se quedaron con la promesa y usted y yo vivimos ya en la herencia que nos fue dada. Yo lo voy a repetir. Ellos tuvieron la promesa, pero se quedaron ahí. Usted y yo vivimos en la herencia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mejor pacto, mejor promesa, aleluya. Cuando usted lee la carta, se da cuenta de que muchos de ellos un día sí creyeron, pero dice que creyeron después de haber sido ¿qué? Iluminados. Por lo tanto, cuando ellos recibieron el evangelio y abrazaron esta realidad, la realidad era que el Mesías que ellos estaban esperando ya vino. Oh, gloria al Señor. Dios siempre había tenido en mente que el templo era una representación
del tabernáculo celestial. Era una representación del templo y del tabernáculo celestial. Por lo tanto, ahora Cristo es el sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios. Cristo mismo es nuestra herencia. Cristo es la tierra prometida, es nuestro todo. Él lo tiene todo y posee todo. Por eso vive la Biblia que antes de la venida Él sujetará todas las cosas a Cristo y las entregará entonces al Padre. Es nuestra herencia, aleluya. Usted está completo en Cristo. Oh, gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que ya le pertenecemos a Cristo. Son todas las cosas hechas nuevas precisamente por ese evento. Alabado sea el Señor. Hay gente, amado, que no ha tenido la experiencia en el Espíritu. Y cuando ve que usted y yo pasamos por alguna adversidad, inmediatamente dice que usted y yo no tenemos fe. ¿Se ha percatado de la gente que cuando usted está en situación, lo primero que le dice es que tienes que tener más fe? Alabado sea el Señor. Te dicen, estás enfermo, tienes cáncer, y es porque no tienes fe. Porque han leído incorrectamente el texto bíblico. Estaba yo en una iglesia en un momento dado y había una persona que sus hijos eran bastante inquietos. Pero cuando los demás estaban corriendo, decían, estos niños son un demonio. Pero cuando eran los de ella los que estaban corriendo, decía, es que Dios está tratando con ellos. La religiosidad, amado, es peligrosa. Por eso es que los entendidos en el Evangelio vivimos por el Espíritu y no por ninguna otra cosa. Oh, gloria al Señor. Yo le he llamado a eso desde hace mucho tiempo teología selectiva. Porque una cosa es creer cuando todo va bien, pero en el momento de la dificultad, nuestro carácter es probado. Oh, gloria al Señor. El hombre o la mujer de Dios entra en la religiosidad porque todavía no ha sido procesado. Cuando el hombre y la mujer de Dios no es procesado, no entiende, oh, gloria al Señor, la necesidad de nacer de nuevo y de que el carácter de Dios sea formado en nosotros. A través de las experiencias, de las tribulaciones y situaciones, Dios nos va capacitando y creando en nosotros el carácter necesario para cuando podamos salir, seamos reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que todavía están en la teoría del Evangelio, pero todavía no han entendido la vivencia del Evangelio. No es hasta que viene la prueba que se percatan de lo duro que es batallar contra las tinieblas, que no se percatan que ser cristiano dentro de una congregación es fácil, pero en la prueba es donde demostramos realmente si en realidad somos luz en medio de las tinieblas. Si en realidad estamos cimentados en Cristo o estamos cimentados en otra cosa. En la prueba es que se va a saber si realmente estamos pulidos como el oro o sencillamente, amado, estamos aquí como golfil. Hay gente que le encanta llenar bancas, pero no necesariamente están viviendo una vida dentro del contexto cristiano. En una ocasión, pastoreando yo en Calle, había una hermana que cuando estaba en la congregación, amado, brincaba, saltaba, aquello era una cosa increíble. Y cuántas veces yo no iba y me la encontraba en el liquor store que estaba más abajo.
Y cuando la llevaba a consejería y llevaba estas cosas, no entendían. ¿Por qué? Porque su mente estaba clausurada. Es necesario, amado, que nosotros prediquemos un evangelio real. Porque el efecto de las emociones es momentáneo, nos hace sentir bien. Alguien que nos apoya, alguien que nos eche el brazo. Pero no produce en nosotros ningún tipo de crecimiento espiritual ni de carácter. Es necesario que crezcamos en el Espíritu, amado, para que podamos ser efectivos. Oh, gloria al Señor. Deben 5 o 10 minutos más, ya voy a terminar. Alabado el nombre del Señor. Viven la teoría. Pero el contexto de esta carta, amado, es de estos judíos que habían conocido al Señor y por causa de las pruebas y de la persecución empezaron a dudar y a cuestionar. Oh, gloria al Señor. Gracias, hermano. Otros se deslizaron y abandonaron la fe. Algunos naufragaron y endurecieron su corazón. Hubo quien apostató de la fe y hasta negaron a Jesús, algunos de ellos, dentro del proceso. Pero el escritor les escribe para regresarlos al amor, para regresarlos a la gracia y regresarlos a la misericordia. Está tratando de que regresen a esa vida de fe donde lo que les pertenece no se ve, donde lo que realmente es importante tal vez no lo veamos con nuestros ojos carnales, pero cuando entramos en la dimensión espiritual y como dice la palabra del Señor, entramos en oración, en intercesión, con quejidos aún indecibles, dice la palabra del Señor, y estamos en lo profundo con el Señor, podemos entender que aunque no lo vemos, ya lo tenemos. Aunque no lo vemos, ya es nuestro. Aunque no lo veo, hacia allá me dirijo. No hay nada que me aparte del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo. Nada, absolutamente nada me apartará del amor de Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Su herencia es lo que no se ve con los ojos naturales. Por eso mucha gente dice que los cristianos son como locos, porque ellos necesitan ver imágenes, necesitan ver algo con sus ojos naturales para poder creer. Nosotros nos lanzamos a la aventura como viendo al invisible. No lo vemos, pero está aquí. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Esta mañana me relacioné con Él. Ayer me dijo que me amaba. Esta mañana me dijo que me respaldaba. Oh, gloria al Señor. Y está aquí diciéndole a la iglesia que no retrocedan, porque el largo camino aún nos resta. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Por eso, amado, hay gente frustrada dentro de las congregaciones. Porque muchos se preguntan, pastor, ¿pero qué hago? Si me profetizaron que el Señor me va a sanar y llevo 5 años esperando. Oh, gloria al Señor. Y yo le digo, amado, ¿usted no ha visto que en 5 años la provisión de Dios ha estado con usted? Por 5 años usted está vivo, está gozando de salud, todavía no se ha muerto. El Señor está todavía trabajando con usted. Pero el problema es que nos han acostumbrado a ver las cosas de manera instantánea. Oh, gloria al Señor. Si tu evangelio no te provee una mejor esperanza, pues tú no creíste en el evangelio. Usted creyó una oferta evangélica. Yo lo voy a repetir otra vez. Si tu evangelio no te ofrece una mejor esperanza, tú no creíste al evangelio. Entonces usted creyó a una oferta evangélica. Porque nuestro evangelio real nos promete mejor esperanza. Oh, gloria al Señor. La Biblia no dice que todo estará bien. Dice que en este mundo tendréis aflicciones.
pero que estemos tranquilos porque yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir, amado, es que en medio de los sinsabores, en medio de la dificultad, teniendo o no teniendo, el evangelio en el cual yo he creído me produce esperanza, reconociendo que en algún momento Dios se glorificará en mi vida y la situación que hoy yo veo adversa se convertirá en la catapulta de llevarme a otro nivel y otra expectación de gloria. No es cualquier esperanza, ¿sabe? Porque no es una esperanza preprogramada. Estoy hablando de la esperanza que dice el libro de los Hebreos, que es a través de la fe. De niño yo escuchaba un cántico que decía que viva la fe, que viva la esperanza y que vive el amor. Oh, gloria al Señor. Que viva la fe. Oh, gloria al Señor. La esperanza y que vive el amor. El escritor, conociendo bien el judaísmo, hace un recuento que cuando usted lo empieza a leer es impactante, ¿sabe? Porque si nos comparamos con toda esta gente, uno dice, ay, bendito Dios. Mire cómo dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Pero mire lo que dice, no dice Abel ofreció, dice por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. O sea, que no fue por sí mismo. Y le da paso a un recuento, y no lo voy a mencionar todo, de los patriarcas, con la intención, amado, de que aquellos judíos que conocían las escrituras, que estaban en la sinagoga, entendieran lo que él estaba queriendo decir. Y les dice que es fe. Para lo único que les sirvió a ellos fue para un buen testimonio, porque murieron sin haber recibido la promesa. Todo esto les sirvió ¿para qué? Para buen testimonio, porque no habían recibido la promesa. Entonces lo voy a condensar un poquito. Hebreos capítulo 11, verso 33. Dice que ellos conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidades, se hicieron fuertes en batalla. Las mujeres recibieron a sus muertos como mediante resurrección. Otros fueron atormentados, mas estando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Para que no quede duda lo que le está diciendo, es que las quejas en medio de tu prueba, ciertamente solamente con una promesa, soportaron todo por esperanza. Estos hombres soportaron todo con solamente la esperanza que se les había dado. No tenían ninguna herencia aún. Solamente con la esperanza de que iban a recibir. Y todos pasaron al descanso después de haber hecho tantas cosas para el Señor, con solamente la esperanza de lo que iban a recibir. Oh, gloria al Señor. Por eso cuando la gente le dice a alguien que le sirva al Señor y todo le irá bien, a mí se me paran los pelos. Porque son ofertas engañosas. Y ha provocado que mucha gente se haya acercado a Dios bajo falsas premisas. Y por eso hoy usted los ve que o están retenidos o están frustrados. Porque todavía están esperando el que nada ocurra, el que todo le vaya bien, el que no haya problemas. Mira, amado, mientras estemos en esta tierra tendremos dificultades. Pero lo importante es que reconozcamos que no estamos solos. Hay alguien que nos acompaña, que nos sostiene en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Hay esperanza para el cristiano. Oh, gloria al Señor. Y vuelvo y digo, no le creyeron al evangelio, sino creyeron en una ¿qué? Oferta evangélica. Tenga cuidado, amado, por ahí. Usted ve que va a las tiendas y dice oferta a 50%, todas estas cosas, ¿verdad? Que la gente está por ahí ofreciendo. Hay gente que ofrece un evangelio que no es real. Oh, gloria al Señor. Así que cuando usted escucha por ahí que le dice pare de sufrir, tenga cuidado. Bendito el nombre del Señor.
Todos estos hombres vieron la gloria de afuera, amado, de afuera. Pero ahora nosotros tenemos la gloria de esta esperanza que no avergüenza. Y la vieron de afuera porque sabemos que en el tabernáculo solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ellos creyeron cuando veían el humo que salía y todas estas cosas que sabemos del tabernáculo. Vieron la gloria de afuera. Pero nosotros tenemos la gloria de la esperanza que no avergüenza. Ellos entraron en un momento dado al tabernáculo de la tierra, pero usted y yo entramos al tabernáculo celestial. Ellos tenían un sumo sacerdote imperfecto, pero dice la Escritura que nosotros tenemos un sumo sacerdote que vive para hacer intercesión por usted y por mí, y es perfecto. Aleluya. Ya a veces le digo a la gente, si usted hay que estar empujándolo en la iglesia para que adore, mira, amado, déjeme decirle que usted necesita renovarse en el espíritu, porque hay motivos de sobra para todos los días adorar al Señor. Todos los días adorar al Señor. El evangelio de Cristo produce fervor, una vida de ímpetu. Y cuando viene la prueba y cuando viene el dolor, me fortalece la esperanza. Y sigo repitiendo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece, aleluya. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dígase usted mismo, yo vivo en un mejor pacto, yo vivo en mejor esperanza, yo soy heredero. Cuando usted se repite eso a usted mismo, se cimienta más en la palabra del Señor y vive esperanzado, aleluya. Tenemos que madurar en el evangelio. La iglesia no puede continuar siendo, y cuando digo iglesia me refiero universal, no puede continuar siendo una guardería de niños evangélicos. Tiene que ser una familia de hijos maduros que cada vez son más entendidos en los asuntos del reino. Por eso, amados, cuando predican desde este altar, aprenda lo que se está hablando, madure en el evangelio. La intención no es lastimarlo, la intención es que usted se fortalezca en aquello que es importante en el reino. Hay gente que está viviendo un evangelio hueco, vacío, esquelético, sin falta de profundidad bíblica. Por eso es que vemos que van y vienen. La Biblia dice que el hombre fluctuante en todos sus caminos, pero el que cree en Cristo está solidificado en la palabra de Dios. Pueden venir vientos, tormentas y nada me mueve. Estoy cimentado en su palabra, aleluya. Mira, amado, cuando usted predica esto, tenga cuidado, ¿sabe? Tenga mucho cuidado porque estaba yo predicando, no recuerdo en qué lugar, un mensaje poderoso. Me casé en enero y en marzo estaba en el hospital. Semanas antes había tenido una reunión con unos ministros. Y sin entrar en detalle, los ofrecimientos que me estaban haciendo se alejaban de la verdad de Dios. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo la palabra del Señor no la vendo. Lo siento mucho. Me casé un 2 de enero y como un marzo 14 o 16 estaba en un hospital. Me había dado una hepatitis por medicamento, yo no sé de dónde. Todo el mundo dice que yo me estaba muriendo. Digo todo el mundo porque yo no me acuerdo. Yo estaba más medicado que cualquier otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Me puse amarillo. Me decían Bart Simpson. Sonría que Cristo le ama. Y de momento me dicen, tú te ibas a morir. Y yo, ¿de verdad? No sabía que me iba a morir. Pero quiero que sepa, amado, que en medio del proceso, Dios me daba una palabra y unas revelaciones sobrenatural. Mi mamá me decía que yo hablaba unas lenguas que ella jamás había escuchado. Y todo el mundo decía, se va a morir. Y yo ni sabía lo que estaba pasando. Alabado sea el Señor. Pero cuando lograba despertar y veía a la gente, yo decía, yo vivo en una herencia distinta a la que esta gente vive. Mientras ellos están pensando que yo me voy a morir, yo estoy seguro que Dios me levanta de aquí. Porque si el propósito de Él es que yo vaya a las naciones, como Él ha dicho, Dios hará lo imposible para levantarme de aquí. El médico hará lo que Él puede. Y me enviaron para mi casa,
Yo nunca he sido muy obeso, así que yo pesaba, qué sé yo cuántas libras en ese momento. Y regresé a mi casa como con 120 y pico de libras, ¿verdad? ¿Ciento qué? 119. Pues no me asuste, yo creía que era más. 119 libras. Amado, tenía una barba espesa, porque lógicamente en el hospital no me rasuraba. Y de momento digo, me voy a quitar la barba porque es mucho. Y cuando me quito la barba, era mejor que no me la quitara. Me espanté yo mismo en el espejo. Y dije, ¡wow! Y cuando llegué a la casa, en una de esas noches, yo no podía dormir, ya estando en la casa. Y le digo, Señor, si yo predico tu palabra, si yo predico la verdad, yo me acabo de casar, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y el Señor es un experto en llevarte hacia atrás. Me dice, tú me dijiste a mí en un momento dado que tú querías vivir un evangelio y pasar por las vicisitudes que los apóstoles, que los profetas y que los demás pasaron. Tú querías un poco de lo que yo pasé, pues entonces cállate. Hay que tener cuidado con lo que pedimos, ¿sabes? Y por poco me muero, pero salí fortalecido, no porque yo soy Luis Díaz, fortalecido en la esperanza de que Dios tenía la última palabra. Esperanza que no avergüenza, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que lo que usted predique, amado, usted lo viva. Porque en algún momento dado se le va a pasar factura y se le va a preguntar. Aleluya. Ya mismo me voy. 5 minutos más. Dígale que está a su lado, yo no voy a retroceder. Alabado sea el nombre del Señor. La evidencia nuestra, amado, es que tenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Cuando viene la dificultad, nuestros ojos están en Él. Estamos llamados a ser una familia de hijos de la madurez. La madurez, amado, déjeme decirle algo. No se alcanza estudiando, ¿sabe? La gente piensa que la madurez se alcanza estudiando. No, señor. La madurez se alcanza cuando soportamos la prueba. La educación espiritual no es un asunto de saber un montón de textos bíblicos. Es un asunto de conocer las cosas que son del Espíritu. Alabado sea el Señor. Hay gente que no puede identificar las cosas del Espíritu. Usted y yo, cuando llegamos a algunos lugares, identificamos en nuestro ser inmediatamente cuando hay malicias, cuando hay demonios, cuando hay cosas que están ocurriendo que no están bien. El que no está en el Espíritu llega y como que no ha pasado nada. Por eso nuestra oración es distinta. Cuando vamos al Padre es una oración de intercesión, una oración de que obra a favor de los demás. Nuestra mirada dentro del contexto cristiano es distinta porque hemos sido madurados, entendidos en los secretos que tiene la palabra y por lo tanto nos podemos llamar hijos de la madurez espiritual. Oh, gloria al Señor. El texto bíblico que leímos de Hebreos lo que hace es señalar el punto de inicio, o sea, de partida, la dirección primaria que podemos recibir. Por eso el estudio de la Biblia hay que leerlo, tenerlo presente, hay que leer, hay que meditar en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la revelación de la misma se nos va a ser dada cuando nos sumergimos en las profundidades del Espíritu. Hay gente que lee pero no entiende lo que lee. Y es porque hay que tener primero el ojo espiritual y el entendimiento espiritual para poder la revelación llevarnos a lo que quiere decir la palabra. Y yo quiero que usted entienda, amado, que aquí todos han pasado por situaciones que les han marcado, que les han enseñado. Nosotros los alabado sea el Señor, a lo que el Espíritu ya está haciendo en la vida de ustedes y lo que ha hecho hasta ahora. Es tiempo de que podamos regresar al Espíritu y que seamos manifestados dentro del Espíritu y seamos de bendición a todos los que nos rodean. Yo les exhorto en esta mañana, y ya me voy,
a que miremos las promesas que tenemos para cada uno de nosotros y entendamos que la herencia nos brinda esperanza y somos capaces de seguir hacia adelante y jamás retroceder hasta que Cristo venga por nosotros, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados.